así que quédense despiertos. Pero traté de poner animaciones. Este hombre, David Bohm, era un protegido de Einstein, y acá lo que quiero remarcar, porque vamos a hablar de ciclo de vida, es justamente lo que él dice, el peligro extremadamente importante de tener una manera fragmentada de pensar, y esto es lo que vamos a desarrollar durante la charla, es decir, ver las cosas desde un punto de vista de una disciplina específica sin contar las otras, o en una etapa específica, y perder de vista el conjunto. Entonces, vamos a empezar bien de lo general a lo particular, partiendo de la filosofía, los diferentes ciclos de vida y llegando a la parte de ciclos de vida de electromecánicos y de iluminación y de control de iluminación, que es lo que yo hago, pero mucho de esto se aplica al conjunto del proceso de construcción y operación de túneles. Entonces, vamos a... ¿Qué les parece? ¿Eso es para mantenerlos despiertos? Sí, vamos a empezar con una disciplina de la filosofía que es la lógica, ¿no? La disciplina que establece las reglas para el trabajo intelectual, para que, digamos, nuestra inteligencia pueda de manera eficiente y correcta conocer. Y normalmente asociamos lógica a coherencia. Y si ustedes piensan cuando dicen que algo es lógico, esas cosas diferentes que llamamos lógica son todos. Es decir, son todos que están compuestos de partes, porque lo que vemos es la relación entre las partes y decimos es lógico. Por ejemplo, un texto tiene parágrafos, decimos es lógico, la disposición de esta sala es lógica, pero son todos conjuntos. Y entonces vemos que hay una relación que le da sentido, y ese sentido viene, fíjense acá, por ejemplo, tengo un conjunto de piedras, eso no es un todo. ¿Por qué? Porque están juntas ahí de manera aleatoria y no hay una relación que les dé coherencia. Pero ese orden que se establece entre las partes viene por el lado del fin, del para qué están juntas esas partes, y cuando uno habla de fin, habla de medios, y los medios en lo que es el todo son la materia y la forma. Para darles un ejemplo, o sea, la materia es lo que constituye el todo y la forma es la estructura. Por ejemplo, tenemos a Leonardo da Vinci, que hizo unas máquinas espectaculares, hizo aviones, hizo helicópteros, pero la materia, el acero en ese momento no existía, entonces no podía levantar sus asuntos. Entonces hay que tener una coherencia entre la materia y la forma para alcanzar y para guardar el fin. Y acá ven un ejemplo de un todo, que en este caso, digamos, compuesto por un marco, las ruedas, etcétera, tiene sentido para el fin de desplazarse con la fuerza muscular. Ahora, ese mismo todo organizado de otra manera pierde el sentido y pierde ese fin, y entonces podemos hablar acá de una obra de arte que podríamos poner en un museo de arte moderno, pero efectivamente no nos sirve para desplazarnos. Y tampoco estos dos nos sirven para cocinar huevos o atravesar el océano. O sea que hay una cuestión relativa desde el punto de vista de la lógica. Todo esto nos va a servir, van a ver, porque tenemos que basarnos en lo que es, digamos, la parte lógica para después comprender todo lo que son los ciclos y cómo tenemos que hacer las cosas por el lado de la construcción y operación de túneles, perdón. ¿Qué es lo que va primero? ¿La materia o el fin? Efectivamente, cuando empezamos a construir algo, empezamos a tomar la materia, la empezamos a organizar y llegamos al fin que deseamos. Eso es lo que se llama el orden de la realización, y acá es donde nos acercamos más a nuestros procesos de construcción y de operación, porque antes de la realización tuvo que haber la determinación del fin, y entonces esa misma realidad del todo, vista desde un otro punto de vista, es el orden de la intención. Fíjense, eso se parece mucho en el orden de la intención a lo que hacemos en diseño, y en el orden de la realización a la construcción, a la operación. Entonces, evidentemente,
Si yo empecé allá al principio en el orden de la intención con el buen fin, que sería en este caso construir un túnel sostenible en el cual gerenciamos todos los riesgos ambientales y sociales, efectivamente para sobrepasar, si uno quiere, lo que es la normativa y crear un impacto positivo desde el punto de vista ambiental y social, que es el fin de lo que, digamos, la comunidad o el gremio está queriendo realizar para el país, es ahí donde todo arranca y es ahí donde tenemos que tener esa coherencia de la que hablábamos al principio. Entonces, vamos a hablar primero de un ciclo de vida de proyecto. Acá empezamos a ver partes que son las fases que constituyen el proyecto. Entonces, un anteproyecto, fase de definición, ¿se acuerdan? El tema del orden de la intención está en la fase de definición, planeación. Fase de ejecución ya es el orden de la realización. Pero como vamos a hablar de costos, vamos a ver cómo se comportan los costos acá, en este ciclo. Entonces, si ponemos en las abscisas el tiempo, en las ordenadas el esfuerzo y el costo, fíjense que la fase de definición y de planeación tienen una cierta relevancia, pero el fuerte del proyecto viene en la parte de ejecución. Y al final tenemos el cierre. Ahora acá es donde ya podemos empezar a distorsionar un poco nuestra percepción y pensar que la ejecución es lo más importante, porque evidentemente lleva más dinero, lleva más esfuerzo, pero como vimos antes, el fin, lo que le da sentido, lo que le da coherencia, es lo que se hizo antes, la definición y la planeación, por eso hay que hacerla bien. Y si quieren hacer, digamos, un túnel que sea sostenible, porque acá vamos a hablar de estructuras que tienen 100 años de duración, entonces hay que tomarse bien en serio la parte de diseño y no caer por ahí en una visión un poco superficial y materialista de pensar que lo más importante es la ejecución. Ahora les voy a mostrar otro ciclo de vida, y esto es importantísimo. Acá hay que distinguir dos cosas muy importantes. Ahí teníamos el proyecto, pero acá es el objeto del proyecto, lo que queda, lo que vamos a construir, lo que queda implantado en la geografía del país, que es el túnel con sus sistemas. Y esto tiene otro ciclo de vida, que está compuesto por estas partes, que es el estudio de las necesidades, la ingeniería preliminar, de nuevo ahí tenemos esa realidad del orden de la intención, y después la construcción y la operación. Pero ojo que esa parte de la operación y el retiro son 100 años, o sea, 100, 150 años, dependiendo de la suerte que tengamos, pero más o menos ese es y es ahí, y la otra partecita son 5 años, o sea, ahí empezamos a ver un poco hacia dónde vamos. ¿Cómo es el comportamiento del costos durante ese ciclo de vida? Bueno, lo mismo, acá ven dos liñitas para decir, ojo que acá tenemos 100 años, no son 5, son 100. Y los costos y los esfuerzos, y acá vamos a ver una serie de curvas que nos caracterizan qué pasa con el ciclo de vida del objeto, del túnel con sus sistemas. Bueno, en primer lugar, los actores, los que van a ustedes, el gremio, los usuarios, los operadores, etcétera, toda la gente que va a participar va a tener realmente una influencia, y es ahí donde empieza la parte de pensar el fin como se debe, va a tener una influencia al principio, después cae terriblemente porque cuando ya está construido ya realmente no se puede cambiar gran cosa. Todo se cambia al principio, es ahí donde se toman las buenas decisiones, es ahí el 60-80% de la influencia en lo que es la vida de los 100 años del proyecto, del túnel, de la infraestructura, se da ahí. Y, digamos, la otra cara de la moneda es que los cambios son fáciles al principio, pero más yo avanzo, más difícil es. Y ahí se ve que los cambios, los costos relativos de cambios aumentan exponencialmente. Una otra manera de ver lo mismo es que cuando comprometo los precios, los costos, los comprometo también en la parte de la ingeniería, en la parte del principio, ingeniería preliminar. Ahí estoy comprometiendo los costos para los 100 años. O sea, cómo estoy pensando yo la estructura, cómo la estoy equipando,
me está determinando todo el ciclo de vida del túnel. Y en realidad lo que ocurre es que en la parte, digamos, de la construcción llego más o menos al 40%, pero la gran parte de los costos está en esos 100 años o 95 años. Es ahí donde se empieza a gastar y por eso tenemos que tener atención a ese ciclo de vida. Y también otra curva lógica en relación a las otras es que la facilidad de cambios es muy grande al principio, pero muy baja al final. Entonces, lo que ocurre, lo que nos pasa mucho es que confundimos estos dos ciclos de vida, confundimos estas dos realidades y pensamos que el proyecto lo tomamos por lo que es el proyecto y no por lo que es la estructura, y se nos escapa acá lo más importante, que son el 70% de los costos, el 70% de la vida o más, 95% de la vida útil, y perdemos de vista ese asunto. Y entonces, ¿qué está pasando? Estamos viendo la realidad, simplemente el 30% de la realidad de lo que es lo que estamos construyendo. Y acá tenemos otra manera de ver lo mismo. Si tomamos la curva de proyecto de costos y tomamos la curva de lo que es el ciclo de vida de la solución, vemos que nos estamos quedando cortos de nuevo y estamos dejando como costos escondidos o no reconocidos o no pensados en esa primera fase de orden de intención, todos esos costos que son, fíjense, los costos de administración, operación y mantenimiento, los costos de energía y los costos socioambientales. ¿Okay? Eso es lo que realmente estamos olvidando si tenemos esa perspectiva de corto plazo y estamos confundiendo la vida, los ciclos de vida. ¿Y qué pasa? Acá traemos de vuelta el ciclo de vida del túnel, la solución, y vemos que hay diferentes actores en cada uno de esos ciclos de vida. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí, si no hay un diálogo eficaz, se pierde ese lazo que decíamos entre las partes, que le da sentido y que hace que podamos conseguir ese objetivo final de tener un túnel con buen desempeño socioambiental y económico durante los 100 años, y podemos expresarlo como que cada uno toma su partecita como si fuera el proyecto. Y en un sentido es cierto, como decíamos, es un poco relativo de verlos todos, pero no tienen que perder de vista que tiene que tener una relación muy fuerte con el fin final. Entonces tiene que haber un diálogo, y ahí ven, por ejemplo, que en el momento de las necesidades, si no ponemos a los usuarios, que son los beneficiarios finales de todo el proyecto, es muy difícil que hagamos algo que sea adaptado a sus necesidades. Si el operador, que él se ocupa del túnel durante 95 años, no está ahí presente cuando estamos haciendo el diseño y está orientando la manera de diseñar y de equipar, también estamos perdiendo. Y después cada uno tiene sus perspectivas que pueden resultar en una fragmentación a ultranza y que finalmente nos desagregan el todo, nos destruyen el fin del proyecto, y podemos terminar construyendo un túnel, pero que finalmente no va a ofrecer los beneficios que debería ofrecer o que teóricamente se presentan, por ejemplo, con los políticos o con el gobierno. Fíjense también, ahí en la parte de necesidades están las normas, que de alguna manera son un poco esos postes que orientan si el proyecto va a salir derecho o va a salir torcido. Y ahí es también todo un tema de puesta al día que es muy necesaria. Hoy anunciaron justamente el manual de túneles, y ahí yo pude colaborar, y un concepto que no estaba, que ahora va a estar, es el tema de sostenibilidad, porque es lo que estamos hablando hoy. Y bueno, hay muchas normas que poner al día, pero bueno, todo sale un poco de ahí. Y toda esa coherencia se tiene que dar, digamos, con una colaboración. ¿Por qué?
porque en realidad hay un bien común, un fin común muy importante que beneficia a todos, a todos los que están allí. El gobierno, el sector privado, los financieros, los ingenieros, que es el desarrollo económico sostenible que genera un crecimiento inclusivo. O sea, eso es lo que estamos tratando de hacer juntos. Y ese es el terreno común. Si el privado no gana, tampoco, o si el usuario no termina recibiendo el beneficio, todo ese beneficio, ese desarrollo económico no se produce y pierden todos. Entonces ahí hay que ponerse a hablar necesariamente. ¿Qué es lo que ocurre? Si colaboramos, lo que hacemos no es cambiar las curvas porque el comportamiento es el mismo, pero sí cambiamos el costo del proyecto en lo que hace a su impacto social y ambiental y a su servicio hacia la sociedad. Y empezamos a tener en cuenta los costos de los que hablábamos, los costos de administración, de energía y socioambientales, y ahí hay que tener una visión lo más amplia posible, no mirar simplemente al interior del tubo del túnel, sino mirar todo lo que impacta, como por ejemplo, bueno, acá hablamos de emisiones de gases por la producción, por ejemplo, de energía que se puede desperdiciar en el túnel, los accidentes, si no tenemos un diseño seguro y un equipamiento seguro, los trancones. Claro, normalmente lo que siempre se dijo es cuando en una obra pública, ¿qué pasa? Si hay un riesgo, si el túnel no funciona como previsto, ¿quién paga? ¿Quién paga ese riesgo? Normalmente se le pasa el precio, el costo al usuario. O sea, el usuario termina esperando horas y horas en el túnel o termina pagando un peaje que es completamente desproporcionado porque hay mucho. Entonces, y eso, si bien se trata de evitar con las asociaciones públicas privadas, también se puede dar que se termine pasando el costo a la sociedad. Y por eso hubo un señor que se llamaba Elkington, debe estar vivo porque lo dijo en el 94-97, él inventó esta idea del triple bottom line, que son, digamos, los tres ángulos que deben regir las normas de toda la construcción y de la operación, que son costos económicos, costos ambientales y costos sociales. Mirar el proyecto desde esas tres perspectivas durante el ciclo de vida completo del túnel de la solución. Para darles una ejemplificación rápida de más o menos algunos costos, o para que tengan una idea de esos costos que a veces se olvidan, fíjense, esto es un estudio sobre 195 túneles en Italia. Durante 4 años inventoriaron todos los accidentes. Esto es más o menos el número de túneles que va a haber en Colombia. Ustedes me dirán, los colombianos manejan mucho mejor que los italianos, no va a haber problema, acá no vamos a tener esos accidentes. Puede ser, pero fíjense, 762 accidentes, 775 heridos y 18 muertos. Claro, el sufrimiento y la vida no se pueden valorar, pero los economistas tratan de llevar eso a cifras y dicen que una muerte cuesta 1,5 millones de euros, una herida cuesta 42.000 euros y la gestión de un accidente 10.000. O sea que tenemos 68 millones de dólares acumulados que se están generando probablemente por un problema de seguridad en los túneles, y que eso evidentemente no lo paga el operador, no lo paga el que lo construyó, pero sí lo paga la sociedad. Y eso más o menos equivale a construir un túnel de 4 kilómetros. Y si lo llevamos a los 100 años, ¿sabe cuánto le cuesta? 1.700 millones de euros. Con eso se construyen 100 kilómetros de túneles, más o menos la mitad del 4G. O sea, para darse una idea que hay que tomársela en serio este tema del ciclo de vida y de los costos sociales y ambientales. Otro ejemplo, bueno, acá simplemente para decir que
En los túneles no necesariamente hay más accidentes, pero sí son más graves. Se producen a la entrada, porque es en la entrada donde hay esa transición, donde la gente adopta comportamientos diferentes. Y atención, porque de toda esa red que hablábamos esta mañana, vial espectacular que se está construyendo en Colombia, pueden resultar los túneles, los cuellos de botella, y atención, porque entonces ahí estaríamos perdiendo ese valor que queremos aportar a la sociedad. Otro ejemplo, también de vida o de muerte, parece ser, para que vean que no es tan la contaminación se ha vuelto la cuarta razón de muertes en el mundo, o sea que tenemos que evitar los trancones, tenemos que evitar desperdiciar energía en los túneles. Si se fijan acá, le dan un poco un mapa de donde aparece más oscurito, ahí es donde está más contaminado. Acá, este es el Banco Mundial, son los microgramos de partículas que están en el aire, y la Organización Mundial de la Salud dice no puede haber más de 10 por metro cúbico, y en las partes donde hay más de 10 está fea la cosa, y ahí van hasta 35, en eso. Los más oscuros son 35, pero el otro día salió en el diario que en Bogotá estamos a 65, 85, así que ahí está, fíjese, entonces tenemos que trabajar eso en serio para no aportar más polución en el país. Eso también le han puesto cifras. Ahora va aumentando de año en año y hace 2 años estaban 225.000 millones de dólares. O sea, también una cifra a tener en cuenta. Entonces, de un punto de vista más positivo, si uno piensa en la economía de energía, todos los beneficios que genera, va a ser un poco por ahí tedioso que yo se los enumere todos, pero les enumero algunos, como por ejemplo, evidente, la disminución de la polución, la disponibilidad de ingresos para otras cosas, porque no estamos pagando, por ejemplo, todos esos, la reducción de los presupuestos públicos, pues no estamos desperdiciando energía, todo lo que es la infraestructura de transporte y distribución de energía que también se reduce, es decir, hay una cantidad, todo eso son, digamos, efectos que han sido estudiados cuantitativamente por la Agencia Internacional de Energía. Vamos a ir apurando. Ahora bajamos un nivel de particularización, vamos a los equipos electromecánicos. Fíjense, en el momento de la compra yo tengo 3 equipos, uno más caro, uno más barato y uno en el medio. Y cómo se comporta ahí la situación del ciclo de vida, de nuevo, sobre todos los años de los túneles. Bueno, tengo unos costos de instalación, de operación, de disposición, y esos costos ya los comprometí cuando compré. Y hay también un ciclo de vida útil que viene determinado por el tipo de equipo que compré. Y normalmente tengo un costo de operación que se presenta en esa manera de bañero, y lo que ocurre, fíjense, es que normalmente los equipos más caros van a tener un desempeño mejor en la operación y van a tener una vida útil más larga. Entonces, la decisión que yo tomo, digamos, por el valor incremental que me cuesta un equipo más fino, más performante, tengo que compararla con el costo operativo adicional y el ciclo de vida, porque lo voy a tener que reemplazar más rápido y finalmente lo barato me va a terminar siendo mucho más caro. Otra manera de presentar eso es esta, es decir, el más barato tiene un costo acumulativo que tiene una pendiente muy fuerte, los otros tienen una pendiente más suave, y en ese momento es donde yo recupero la inversión incremental que pagué por un sistema más importante. Y a partir de ahí tengo el retorno sobre la inversión y empiezo a ganar todo ese dinero. Entonces, esto es importante, fíjense, es la parte, si volvemos a la parte filosófica, es cuando yo determino en ese momento del orden de la intención, qué voy a comprar, etcétera, es ahí donde estoy determinando esto. Y muchas veces decimos, nos falta dinero.
pero estamos desperdiciando una enormidad de dinero. O sea, hay una ilógica ahí de decir nos falta dinero y porque nos falta dinero vamos a comprar los equipos y vamos a hacer las cosas de la manera más cara. Entonces, evidentemente creamos un círculo vicioso. Entonces, ahí esto es importante tener la claridad en el momento de la intención de cuando hacemos los diseños. Acá, otro ejemplo. Yo le di la vuelta un poco a todo el tema del ciclo de vida de los túneles y realmente no hay mucho trabajo sistemático, completo a nivel mundial, son estudios puntuales. Y esto es en Francia, son unos túneles. Es simplemente para darles unas ideas de magnitud. Lo que resalta acá es que en los costos de administración y operación dicen ellos 20% energía, 30% mantenimiento, 50% personal. Les doy fíjense la parte de energía como es enorme, son 2 gigawatts acá, 13 gigawatts acá, o sea, es mucha energía y que de eso vamos a hablar más tarde. Y si yo tomo el sistema, digamos, con mejor desempeño, voy a mejorar las 3 variables, o sea, voy a tener menos costo de energía, menos mantenimiento, porque voy a tener un sistema más automatizado y, por supuesto, menos personal. Para darles otra idea, de ahí lo que sale es que del costo de inversión, más o menos en los túneles más, ahí hay un crecimiento de los túneles más simples a los más complejos. El costo anual de operación es de 5 a 10% del costo del equipo que compré. En la parte de los túneles más complejos se acerca más al 10%. O sea que en 10 años ya, digamos, la operación me costó tanto como el equipo. Como les decía, no está todo sistematizado. Acá yo tengo otros datos que vienen de Canadá, de Montreal. Las cifras para energía son de 40%, para mantenimiento de 30% y para personal de 30%. Como ven, cambia, puede ser porque cambie también la definición de cómo hacen los rubros, así que hace falta ahí un trabajo de sistematización. Si queremos gerenciar el ciclo de vida hay que medirlo, y para medirlo tenemos que ponernos de acuerdo cómo lo medimos, eso todavía no está hecho. Pero ellos tienen unos 5 millones de reparaciones encima, o sea, se le cuesta 6 millones por año en ese túnel. Entonces, de nuevo, hay que tener en cuenta todas estas cosas. Como les dije, la energía es gigantesca, lo que se gasta, y esto es un estudio de unos túneles de Holanda, donde se dice que la capacidad instalada, la ventilación es la más fuerte, después viene el alumbrado y el drenaje y los otros sistemas. Como vieron en ventilación, más pronto es por las cuestiones de los humos, etcétera. En el momento de un accidente hace falta una gran potencia. Pero por la parte del consumo, la realidad es diferente. El consumo mayor es en la parte de iluminación. Y como Diego explicaba antes, por ejemplo, la diferencia entre los equipos de sodio y los LED, bueno, ellos con solo la tecnología LED ya bajan más o menos el 50% y además se le agrega otro 50% con el control como hacemos nosotros, entonces estamos hablando de 75%. Y lo mismo por el lado de la ventilación y del bombeo, también se puede reducir utilizando motores con eficiencia. Entonces, acá vamos hacia el sistema de control de iluminación. Acá les ilustro lo que es el agujero negro. Esto es lo que ocurre cuando uno llega a un túnel que no está bien iluminado. La transición es muy fuerte y hay un peligro que es lo mismo que cuando ustedes llegan al cine después de que empezó la película y tratan de buscar un lugar y no ven nada. Bueno, eso le pasa a la persona que entra en un túnel. Y estos son túneles de acá, que no están iluminados, que no están necesariamente según la norma y que hay que ponerlos. Entonces, esa es la parte de seguridad. Ya Diego explicó todo lo que son los diferentes fases, que hay que hacer una ingeniería de detalle, porque es ahí donde realmente se ajusta el asunto. Que hay que instalarlo bien, porque todas esas intemperies a las que están sujetas
y está la parte de mantenimiento y de reemplazo. Todo ese es el ciclo de vida, pero en este caso es para el túnel. Acá ven que cada componente de un sistema de iluminación tiene ciclos de vida o tiene vidas útiles diferentes, así que hay que gerenciar todo ese asunto, porque están sujetos a todas esas influencias, las termales siendo las que afectan más el desempeño, y por eso, por ejemplo, en el sistema de control que nosotros ofrecemos, tenemos un monitoreo de la temperatura. Y aquí llegamos a cómo calculamos esos costos. Evidentemente tomamos las diferentes fases del ciclo de vida, la inversión, la instalación, la operación, y vamos como desmenuzando cada una de esas etapas en sus componentes para contar todo lo que va a ser el ciclo de vida en ese primer momento. Entonces, acá ponemos otros niveles, podemos ir yendo a cada vez más fino. Acá les muestro en rojo, por ejemplo, toda una serie de equipos que no hacen falta si uno elige el buen sistema de control de iluminación, por ejemplo. Cuando hay transmisión por corriente eléctrica no se necesitan cables adicionales, entonces se evita todo eso, tanto en la compra como en la instalación, como en el mantenimiento. ¿Se acuerdan que hablaban de preventivo y correctivo? Hoy se aplica también acá. Ahí están los costos de operación de energía. En el caso de la iluminación hay que calibrar los sensores porque son los que permiten realmente controlar la luminancia dinámicamente, hay que lavar las luminarias, etcétera, etcétera. Todo eso se desagrega en mano de obra, ustedes pueden poner los diferentes técnicos, en logística pueden poner todas las máquinas el tiempo y los vehículos, etcétera, etcétera. Después hay que considerar el retiro. Acá les muestro un ejemplo de un túnel en New York, en Manhattan, donde justamente porque se cambiaron, digamos, se había previsto un sistema de control con cableado que significaba 3.000 conexiones por 500 luminarias, 6 conexiones por luminaria más. Entonces dijeron, no, aunque lo previsto en el momento del diseño, cuando ya lo iban a poner, cambiaron el diseño y dijeron, vamos a eliminar todo eso, y se eliminaron, eligiendo el buen sistema, se eliminaron todas esas cantidades, 30.000 metros de cableado, 800 cajas de conexiones, 11.000 conexiones. O sea, es importante, por eso la idea de estar atento en el momento del diseño y de la decisión. Y si estuviera acá ese túnel, más o menos vimos los precios, eran 1.500 millones que se ahorraban por elegir el buen sistema. Claro, si uno piensa en el costo inicial, no ganaba, pero cuando empieza a pensar en el ciclo de vida es ahí donde se toman las buenas decisiones. Después vienen los costos de... Acá es un tema también en relación a cómo se evalúa financieramente ese ciclo de vida. En el RETILAB hay un sistema que en realidad nos lleva a hacer lo contrario de lo que queremos, que es considerar el ciclo de vida, pero ponen un costo de una tasa de descuento gigantesca, no ajustan los costos con la inflación. Entonces lo que hace finalmente, como ven en la curva que está aquí, se vuelven nada todos los costos de operación. Entonces finalmente termino tomando la decisión con el costo de inversión. O sea que a eso, atención, hay que hacer realmente los buenos modelos para bien evaluar el costo del ciclo de vida. Acá puse otro ejemplo en el cual sí los valores están ajustados, las tasas de descuento están más razonables en función de lo que se practica en el mercado. Entonces ahí ya nos puede llevar a tomar la buena decisión, porque en el primer caso el equipo más caro sigue siendo más caro, pero eso es por la manera en que lo evaluamos. Mientras que si lo evaluamos bien, efectivamente en los años de operación termina siendo el más barato. Acá les pongo una referencia de un software que hace el estudio de los ciclos de vida, y como les decía, es un tema que, si bien es tan importante, tan determinante, todavía no se ha desarrollado mucho a nivel mundial, y eso es
la Agencia Federal de Autorrutas de Estados Unidos, que ha creado eso, pero es para las autorrutas y para el pavimento. No hay algo similar todavía para los túneles, pero puede ser un buen útil para una serie para aplicarlo o modificarlo. Entonces, en conclusión, efectivamente hace falta ese cambio en las leyes. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la ley que llaman para el progreso en el siglo XXI, ya está en la ley que se debe calcular todos los costos del ciclo de vida de todas las infraestructuras. En las políticas, en las normas, en los manuales, etcétera, hay que empezar a poner ese triple bottom line, que son esos 3 criterios fundamentales para ver si efectivamente lo que estamos haciendo va a agregar valor a la sociedad o finalmente, después de todo el inmenso esfuerzo que significa poner todas estas infraestructuras sobre la faz de la Tierra, estamos quitándole valor a la sociedad. Y acá sería interesante, ya que estamos todos los del gremio, de ponernos de acuerdo a desarrollar un cuadro normativo para realmente capturar todos esos datos, porque si no medimos cómo se desempeña el túnel durante el ciclo de vida, no lo podemos gerenciar, y hay que crear un estándar de cómo vamos a medir eso y cuáles son los costos propios